Bueno, pues comenzamos con el tema 9 en el que vamos a ver sobre todo el espacio rural y las ciudades. Y sobre todo nos vamos a centrar en esta segunda parte, en las ciudades, donde vamos a ver los tipos de ciudades, los tipos de organización, los tipos de plano de las ciudades, etcétera. Bueno, voy a comenzar un poco explicando qué es el espacio rural y cómo ha ido evolucionando en los últimos siglos, ¿vale? Pues sobre todo lo que tengo que tener claro en cuanto al espacio rural es que desde mediados o hasta mediados, mejor dicho, del siglo XX, más o menos en torno a un 70% de la población, dos tercios de la población mundial vivía en el campo. Desde entonces, poco a poco, ese porcentaje ha ido disminuyendo hasta la actualidad, a día de hoy, en el que más o menos uno de cada dos habitantes viven en las ciudades, el 50%. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Pues que van a ser los más urbanizados, los que más viven en las ciudades. Sin embargo, poco a poco, los países en vías de desarrollo, ¿vale? Es donde más está creciendo este tipo de población urbana, calculándose que más o menos para el 2050 acogerán al 83% de la población urbana del mundo. Vale, un poco aquí vemos cómo ha evolucionado el espacio rural hacia el espacio urbano, hacia las ciudades. Y ahora lo que quiero dejar claro es los tipos y elementos del paisaje rural o cómo vamos a organizar este paisaje rural. Lo primero que tengo que tener claro es que el paisaje rural es el territorio donde se va a desarrollar la vida en el campo, ¿vale? Y las actividades que se relacionan por él. Sobre todo eh, muy relacionadas con el sector primario, ¿vale? Tengo que tener claro que el paisaje rural ocupa la mayor parte de la tierra, pero que es el menos poblado, por así decirlo. Vamos a distinguir tres tipos de paisajes rurales. El primero que va a ser el paisaje natural, que es el que no ha sido modificado por el ser humano. Aquí destacan pues, la montaña, los ríos, los bosques, etcétera, ¿vale? Después encontraríamos el paisaje agrario. Es el que ya, por así decirlo, está modificado por el ser humano, ¿vale? Y sobre todo está modificado al trabajar las distintas actividades del sector primario, sobre todo las relacionadas con la agricultura, el paisaje agrícola. Vamos a destacar aquí, como veis, las parcelas y los cultivos. En cuanto a las parcelas, pues bueno, tener claro que las parcelas son las distintas porciones, los distintos trozos de terreno en las que dividimos el paisaje agrario, ¿vale? Y que van a pertenecer a una persona. Pueden tener diferentes tamaños y formas y suelen estar delimitadas por vallas o hay veces que aprovechan pues los canales, setos, ríos, etcétera, ¿vale? Bueno, luego también muy importante dentro del paisaje agrario, distinguir los cultivos, que es el lugar donde se van a plantar eh, esos cultivos del sector agrícola, ¿vale? Todo lo relacionado con la agricultura. Y luego, dependiendo de esos tipos de cultivo o de las técnicas que se utilicen, sobre todo los tipos de cultivo que pueden ser de un solo cultivo, que sería el monocultivo, o de distintos tipos de cultivo, el llamado policultivo. Luego la forma de regar, que puede ser de regadío, en la que además del agua de las lluvias necesita que se riegue, o el secano, que solo utiliza el agua de la lluvia. O la utilización de distintas técnicas agrícolas, pues con, por ejemplo, el uso de invernaderos. Esto se ve muy bien en el paisaje de Almería, cómo se han creado en un suelo que puede ser no el más adecuado para la agricultura, pues se han creado esas grandes extensiones de invernaderos, ¿vale? O también las técnicas de cultivo tradicional. Luego además encontraríamos el paisaje no agrario, que sería aquel paisaje que lo forman principalmente los espacios habitados o el hábitat, ¿vale? Que tienen vías de comunicación y distintos tipos de infraestructuras. O sea, para que os hagáis claro, para que lo tengáis claro, son esas zonas donde se construyen viviendas, donde va a vivir la gente
y además tienen vías de comunicación, infraestructuras, carreteras, etcétera. Y aquí vamos a distinguir dos tipos dentro del paisaje no agrario. Va a ser el hábitat disperso, que es aquel en el que las viviendas están diseminadas por el campo, ¿vale? No es un núcleo habitado muy grande, sino que hay una vivienda alejada de la otra, etcétera, y siempre cerca de esas tierras de cultivo y de los pastos que pertenecen por lo general a esa familia, que es la propietaria de esos terrenos. Y luego encontraríamos el hábitat concentrado, que serían aquellos edificios que se van a agrupar formando pequeñas aldeas o pueblos, ¿vale? Unos núcleos urbanos un poquito ya más grandes. A su alrededor, por lo general, siempre alrededor, pues se van a extender los cultivos y los pastos. Y este es el más frecuente dentro del paisaje no agrario. Bueno, y aquí ya pasaríamos a cómo se está modificando o cómo se está transformando actualmente, en la actualidad, el paisaje rural. Entonces, aquí lo que os explica es cómo en los últimos años los países desarrollados, ¿vale? Han ido cambiando las actividades urbanas y las han ido llevando de las ciudades, las han llevado al campo. Esas actividades que tradicionalmente estaban en las ciudades las han trasvasado al entorno rural. Estas actividades de las que hablo, pues por lo general serán las actividades energéticas, industriales, comerciales, turísticas y de ocio, ¿vale? Y hay una causa, una razón fundamental por la que se ha hecho ese cambio. Esa causa es que el suelo rural es más barato. Entonces, eso hace que los costes de producción sean más baratos. Además de eso, también últimamente la población ha cambiado sus hábitos. Trabaja en la ciudad y vive en el entorno rural. Está cambiando esos hábitos, no todo el mundo, ¿vale? Cada vez más gente trabaja en la ciudad y vive en el entorno rural. Y hay que tener claro que el límite entre el espacio rural y el espacio urbano está cambiando cada vez más, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto tendríamos vista la primera parte del tema.